Hola a todos, hola a todas. La movilidad sostenible es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de ciudades más eficientes, más habitables y más respetuosas con el medio ambiente. En este contexto, la Ley de Movilidad Sostenible, cuya tramitación parlamentaria fue activada el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, representa un marco normativo clave que aportará seguridad jurídica y transformará la manera en la que nos desplazamos, apuntando hacia soluciones más limpias, más accesibles y más seguras. Sin embargo, y a pesar de que la norma es un punto clave demandado por el sector, en paralelo, tanto la Administración como la empresa privada sigue avanzando, contribuyendo hacia ese impulso de la movilidad sostenible. Una movilidad que tiene que ser accesible, que tiene que ser inclusiva y que tiene que ser universal, en la que tiene que primar un mínimo impacto ambiental, que cada vez más es digital y que tiene que permitir la innovación. Todo ello siempre dentro de una gestión cada vez más eficiente. En este contexto, en el marco del Summit 2025, Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas, celebramos esta mesa redonda, más allá de la Ley de Movilidad, para hablar tanto de la Ley de Movilidad Sostenible como conocer, más allá de esta norma, qué retos y oportunidades han identificado las organizaciones, tanto públicas como privadas, y cómo se están adaptando ante estos. Tengo el enorme placer de contar con 4 expertos, agentes clave que van a compartir con nosotros su visión y sus casos de éxito. Os los presento a continuación. Ellos son María José Aparicio, Coordinadora General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, María José. David Moreno, Senior Asset Manager de Merlin Properties. David, bienvenido. Isabel Gorgoso, New Mobility Director de Moeve. Bienvenida, Isabel. Y Lorenzo Casullo, director para Europa de Ricardo. Lorenzo, bienvenido. Comenzamos, como más o menos tenemos unos 45 minutos, haremos unas 3 rondas de preguntas. Las 2 primeras podemos hablar un poquito más y ya la última será una ronda que yo suelo llamar tipo bala, la que os preguntaré unos titulares, unas conclusiones para que nos llevemos todos cuando terminemos esta mesa. María José, comenzamos contigo. La primera pregunta. Sois un ejemplo de que con o sin ley vosotros no habéis parado. Hay un proyecto que me tiene soñando, nunca mejor dicho, desde que lo leí. Cuéntanos más sobre ese Sueña Madrid, en qué consiste y qué papel tiene la movilidad en él. Pues sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid tenemos una estrategia de sostenibilidad que es una estrategia global, es una estrategia integral que abarca a todas las áreas del Ayuntamiento. Esa estrategia Madrid 360 que busca la sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero también económica, social y territorial. Muchas de las medidas eran medidas inmediatas porque realmente la Ciudad de Madrid tenía casi una emergencia en calidad del aire hace unos años. Afortunadamente, esa situación ha dado un giro de 90 grados. Pero además de las medidas inmediatas de aplicación ahora, muchas de las medidas de esa estrategia son medidas para diseñar el Madrid del futuro con las bases que estamos asentando hoy. Y Sueña Madrid es eso. El Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid es del año 1997. Las ciudades en el 97 no tienen nada que ver con las ciudades que estamos soñando ahora. Pues no hace falta que os lo cuente, eran ciudades de hormigón, ciudades diseñadas para el vehículo privado, ciudades donde para jugar había que irse a un parque, porque cualquier calle de la ciudad era compleja para que un niño esté. Todo eso sabemos que ha cambiado. Ahora los entornos escolares, las zonas de centros de mayores están diseñando las ciudades para ser vividas. Y ese Sueña Madrid no es otra cosa que el inicio de un trabajo para crear un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Los planes y las normas urbanísticas generalmente son muy rígidos y muy complejos. Y lo que se pretende es crear un plan general que siente unas bases que queremos, pero que además nos dé flexibilidad para ir adaptando la ciudad de Madrid a todo lo que pueda suceder, porque aunque ahora nos imaginamos la ciudad del futuro, yo estoy segura que hay cosas que todavía no han aparecido en nuestra cabeza y que nosotros tendremos que abordar. Ese Plan Sueña Madrid, además, es un plan de colaboración público-privada, colaboración privada-privada, colaboración público-pública, porque se han creado numerosos grupos de trabajo. Hay uno específico de movilidad. Es la primera vez que la movilidad se mete dentro del Plan General de Ordenación Urbana
desde el principio, porque antes solo hablaban de urbanistas, hablaban de arquitectos. Ahora, dentro de estos grupos de trabajo, tenemos todo tipo de empresas, tenemos empresas de distribución, tenemos asociaciones de personas con discapacidad, tenemos asociaciones de vecinos, tenemos transportistas, constructores. Todo el que tiene algo que decir en el ámbito de la movilidad está participando de estos grupos de trabajo de Sueña Madrid. Tenemos grupos de trabajo de espacio público. Realmente, ahora mismo es un entorno en el que hablar de cómo vemos la ciudad del futuro. Hay cosas que son muy evidentes, como que todos queremos menos coche privado, más zonas estanciales, más vías para peatones, más carriles bici, pero luego hay otras muchas cosas, como yo os hablaba, pues bueno, tendremos que poner un vertipuerto en algún sitio de la ciudad. Entonces, bueno, está siendo un trabajo, la verdad es que apasionante, donde estamos escuchando a todo el que ha querido participar y del que saldrán, esperamos que en esta legislatura ya tengamos un anteproyecto de este plan. Qué bueno, soñando esa ciudad del futuro, qué apasionante. David, en tu caso, el punto de vista de la empresa privada. Vuestro papel es clave a la hora de contribuir a la estrategia pública. También cuéntanos más sobre esto, sobre vuestro caso de éxito en Madrid. Bien, nosotros, como comentabas, empezar antes que tener la propia ley. Nosotros en el 2019 ya nos dimos cuenta de que el giro de la movilidad iba también hacia la sostenibilidad, ¿no? Creamos una oficina de sostenibilidad y movilidad interna dentro de la empresa, que su misión era pues, ver cuáles eran los problemas que teníamos en nuestros edificios de oficinas en cuestiones de movilidad y sostenibilidad y buscar soluciones. Pusimos el foco en la colaboración público-privada, como comentabas ahora, y desarrollamos un proyecto para un carril bus en el sentido en contrario a la marcha por la avenida de Burgos, porque es una zona de gran concentración de edificios de oficinas y con un gran problema de movilidad, como era el nudo de Manoteras en ese momento, antes de las obras que hizo el Ayuntamiento, que eso, bueno, ha sido un cambio espectacular, ¿no? Y bueno, pues como es la colaboración público-privada, pues es muy interesante, pero es complicada, ¿no? Al final tienes que llegar a 3 bandas, con el Ayuntamiento, con el Consorcio de Transportes, nosotros, un proyecto de ejecución de un viario con semafórico, o sea, bueno, complicado. Hemos estado trabajando durante 4 o 5 años y ya lo tenemos en marcha. Y estamos pues ganándole sobre el vehículo privado con el transporte público y discrecional, que son todos los autobuses de lanzaderas, líneas, incluso escolares, se pueden meter por ahí, entre 7 y 10 minutos al transporte privado. Entonces esto ya es un cambio de paradigma en cuanto a cómo te puedes desplazar al trabajo, ¿no? Ya te planteas si de verdad sigue siendo fundamental ir tener un vehículo privado con problemas de aparcamiento, contaminación, gasto, o si al ganar al vehículo privado te cambias de modo de transporte, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos potenciar pues con esta oficina, ¿no? Ver los problemas de la gente que necesita y cómo lo podemos solucionar. Aparte, pues implementación de otro tipo de medidas como cargadores, patinetes, etcétera. Qué bueno, hablando mucho de eficiencia, ¿no? Sí, de cómo ganar tiempo siendo sostenibles, además. Totalmente. Qué bueno. Isabel, en vuestro caso, estamos hablando de estrategia nacional, estrategia municipal, pero también vamos a hablar de estrategia empresarial, ¿no? Porque la empresa también está cambiando a pasos agigantados. En vuestro caso, además, sois un ejemplo súper claro que viene de la mano, además, de un cambio de marca que igualmente me apasiona. O sea, quiero que nos cuentes más el por qué, el para qué, los objetivos de este cambio de marca, qué oportunidades veis a futuro que os ha llevado a tomar esta decisión tan fuerte, ¿eh? Porque sí, es importante. Cuéntanos. Sí, la verdad es que está siendo un proceso completamente apasionante, pues porque comenzamos ya hace un tiempo con todo nuestro cambio de estrategias. Al final hay que ser conscientes de que Moeve, antes Cepsa, es una empresa de movilidad, y es una empresa de movilidad. Nosotros habilitábamos la movilidad a través de energías fósiles. Entonces ya hace muchos años afortunadamente la compañía fue consciente de que había que transformarse, porque la movilidad se iba a transformar, pero ya no porque la movilidad se va a transformar, sino porque nuestros clientes se están transformando, ¿no? y están cambiando los hábitos, y afortunadamente estamos yendo todos hacia un camino muchísimo más sostenible, y eso tiene unas implicaciones en la base de nuestro negocio absolutamente brutales, ¿no? Entonces, en el 2021 se lanza la nueva estrategia que llamamos Positive Motion,
En esa estrategia, sobre todo, hay dos focos. Hay un foco más centrado en nuestra parte más industrial. Al final nosotros tenemos un gran negocio industrial en el que fabricamos sobre todo energías fósiles o fabricábamos energías fósiles. Nos desprendimos de todos nuestros pozos, ¿no? para hablar un lenguaje que todos entendamos, y somos la primera compañía de oil and gas que ha hecho una desinversión tan brutal, ¿no? en toda la parte de exploración y producción, y aparte iniciamos toda esa reconversión de nuestra industria, de la fabricación de energías fósiles y sus derivados, orientándonos hacia una fabricación de combustibles, de biocombustibles, y muy orientado también al hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno para nosotros es una gran base de nuestra industria. Hasta ahora ha sido un hidrógeno fósil y ahora estamos en el camino de empezar a utilizar cantidades ingentes de hidrógeno, pero de hidrógeno verde, ¿no? Hidrógeno renovable. Y luego hay otro gran foco en nuestro negocio, que es el más visible, además, yo creo, que es la parte del contacto con el cliente, ¿no? Que son nuestras estaciones de servicio. Tenemos claro que la estación de servicio se tiene que transformar por completo y así estamos tratando de hacerlo, ¿no? Estamos implantando todas esas nuevas energías que van a habilitar las movilidades a partir de ahora y sustituyendo poco a poco, porque es cierto que el mercado va más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Pero sustituyendo poco a poco esas energías fósiles por otro tipo de energías, ya no solo biocombustibles, sino también electricidad. Tenemos una ambición brutal en la movilidad eléctrica y creemos que sobre todo en el segmento de vehículo ligero pues es incontestable, ¿no? El papel de la movilidad eléctrica, pero preocupándonos también por otros sectores de transporte que necesitan otro tipo de energías o que a día de hoy la tecnología no permite que todo se electrifique, ¿no? Y por eso pues estamos también invirtiendo mucho en biocombustibles, que creemos que nos permite acompañar esa transición y hacer poco a poco el transporte más pesado, mucho más sostenible. Y obviamente hay sectores que nosotros también cubrimos, como el marítimo o el aéreo, que obviamente necesitan mucho más bio, ¿no? y otro tipo de soluciones. Y en nuestras estaciones de servicio, pues al final el hábito del consumidor va a cambiar. Hasta ahora íbamos a la estación de servicio, repostábamos y cuanto más rápido saliésemos de allí, mejor. Ahora, aunque nosotros estamos muy centrados en dar una recarga ultra rápida, inevitablemente nuestros usuarios van a tener que estar un tiempo en nuestras estaciones y queremos que ese tiempo sea un tiempo de calidad, y entonces por eso estamos acompañando la transformación con una transformación de los espacios. Estamos generando servicios de tienda de muchísima más calidad y que puedan sustituir a lo mejor esos hábitos de compra que se tienen ahora mismo, y estamos desarrollando unos servicios de restauración también que a nuestro cliente le apetezca estar allí, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Y obviamente el paso final que nos quedaba por dar era el cambio de marca. La marca Cepsa nos ha acompañado casi durante 100 años, ha sido maravilloso y yo creo que nos ha dejado un legado estupendo, pero sí que es cierto que necesitábamos una nueva identidad ya como punto final, ¿no? a esta nueva estrategia, y Moeve al final es una marca que denota pues mucho más optimismo. Tenemos el lema de este futuro tiene futuro, ¿no? Pues es lo que queremos que signifique nuestra nueva marca, ¿no? El que estamos construyendo un futuro que será un futuro sostenible, pero sostenible en todos los sentidos, no solo en la parte más medioambiental, ¿no? Que parece que muchas veces nos quedamos en eso, sino que tiene que ser un futuro sostenible también a nivel económico y sostenible a nivel social, y eso es lo que queremos representar nosotros un poco en el mundo de la movilidad y en esa transición energética. Pintando el futuro, sin duda alguna. Sí. Qué apasionante. Gracias. Lorenzo, en vuestro caso, cuéntanos por qué, además de la ley, es importante tener en cuenta la relación que hay entre movilidad y calidad del aire. Sí, gracias, Lucía. Nosotros somos una empresa consultora y tecnológica, ¿no? Y trabajamos con las administraciones y con las empresas privadas. Y a través de nuestro trabajo vemos la relación muy estrecha entre movilidad y calidad de aire. Ahora bien, la ley
la futura ley de movilidad pone el acento en movilidad saludable. Y normalmente se entiende como movilidad saludable el ser activos, ¿no? Moverse, desplazarse en bicicleta, caminar, todo lo que está dentro del Plan Madrid y que se está haciendo muy bien. Nosotros ponemos el acento también en la salud de otro punto de vista, o sea, el impacto que la movilidad tiene en la salud. Ya sabemos que hay varias enfermedades pulmonares, cardiovasculares, asma en los niños, diabetes, causadas por las emisiones contaminantes de la antigua movilidad. Y creemos que es un asunto al que se tiene que dar más visibilidad. Entonces, en este caso, os voy a contar de un estudio que acabamos de sacar con una ONG de Bruselas, European Environmental Bureau, en el que hacemos varios tipos de análisis, pero el core de este análisis es que medimos, diseñamos y simulamos medidas de políticas públicas y de inversión privada que pueden mejorar la calidad del aire. Esto a raíz de la directiva europea del año pasado que prevé una alineación entre los estándares de contaminantes internacionales del OMS y los países europeos. Y en este estudio tenemos simulaciones para Europa, he venido con unos datos, y también para España. Y es muy interesante qué pasaría en España si se implementaran 10 medidas ambiciosas en transporte, movilidad, agricultura y energía. Pues si hacemos estas 10 medidas, podríamos prevenir alrededor de 500 muertes prematuras en un año, en 2030. Y esto teniendo en cuenta todos los contaminantes que hemos analizado. Así que a través de estos estudios y también el trabajo que hacemos para apoyar a las empresas y las administraciones, yo creo que más allá de la ley de movilidad, que es el titular de nuestra charla de hoy, es importante poner el foco en la calidad de aire y en otras medidas complementarias que nos permiten hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles desde muchos puntos de vista y no solo tanto las emisiones climalterantes que son parte de la ley y también la movilidad activa que es parte de la ley. Hay otros focos que es importante integrar. Estupendo, súper claro. Vamos ya con esta segunda ronda de preguntas y aquí, tomando un poco las palabras de Lorenzo, vamos a mirar a ese más allá, ¿no? Os voy a preguntar qué es lo que esperáis de la ley de movilidad y qué es lo que esperáis de la movilidad a futuro. María José. Bueno, yo creo que para las entidades locales la ley va a ser importante, más que porque vaya a traer ningún cambio, que creo que no. La política municipal es mucho más inmediata, mucho más rápida, nos está exigiendo medidas desde hace mucho tiempo, pero nos va a dar soporte a determinadas cosas que estamos haciendo un poco en soledad. Los ayuntamientos, pongo un ejemplo muy evidente, la zona de bajas emisiones es una medida obligada por una directiva, tiene un reglamento y los ayuntamientos que hemos sido valientes y las estamos implementando, nos estamos viendo todos en los tribunales solos. Entonces, una ley que eleve a principios determinadas cosas que ya estamos haciendo nos va a dar mucho soporte. O lo que estaban comentando antes, el Ayuntamiento y Merley Properties tuvo un proyecto innovador de gran éxito que ha sido de movilidad a la empresa, de movilidad laboral para todos sus trabajadores, pero se ha hecho porque ha habido una entidad privada que ha tenido esa vocación de servicio hacia sus trabajadores y hacia la ciudad. Pero una ley que eso lo eleve, que ya que sea obligado, como se plantea, bueno, yo creo que nos va a dar ayuda en una, no voy a decir batalla porque creemos en ello, pero en un camino que muchas veces no está siendo fácil y en el que nos encontramos a veces un poco solos, todos los que creemos en esto. Entonces, para nosotros es muy bienvenida. Y luego la movilidad del futuro, pues yo creo que ya lo estamos viendo. Nosotros ¿qué aspiramos? El vehículo privado va a seguir ahí, pero tiene que ser un vehículo limpio y que no sea contaminante. Va a seguir ahí porque va a seguir habiendo familias numerosas, va a seguir habiendo personas de movilidad reducida, va a seguir habiendo determinada carga y descarga que se va a tener que hacer con vehículo de 4 ruedas, eliminarlo es imposible. Pero sí gestionar de una manera más inteligente el espacio que ocupan. A día de hoy el espacio de nuestras ciudades está ocupado por vehículos aparcados en superficie, cuando en Madrid, por ejemplo, tenemos muchísimos lugares bajo superficie que están siendo infrautilizados
utilizados. Pues tener una gestión más inteligente de todo eso. En distribución urbana de mercancías estamos haciendo mucho, ya tenemos una aplicación que nos permite la gestión, pero esa distribución urbana tiene que ser mucho más colaborativa entre todas las empresas. Tenemos que promover otra vez que los vehículos más grandes, que ocupan más espacio, pues estén en los hubs de movilidad y a partir de ahí la distribución se haga en vehículos más pequeños, en vehículos no contaminantes. Tiene que ser una movilidad muchísimo más inteligente. Ese tráfico de agitación que hay tanto en vehículo privado como en carga y descarga, como caminando, todo el mundo tiene que tener claro lo que sucede en la ciudad. Nosotros tenemos que facilitar toda esa información para que todas las medidas que se adopten o todas las decisiones que tomemos sobre movilidad se tomen con todos los datos y de la forma más eficiente posible. Evidentemente, el transporte público es el corazón de la movilidad urbana del futuro, del presente y del futuro. Tenemos que seguir trabajando en ese transporte público, por supuesto, seguir desarrollando esas zonas estanciales, la movilidad de cercanía. Tenemos que seguir trabajando. Es verdad que Madrid tiene muchas ventajas sobre otras ciudades. Nosotros prácticamente ya somos esa ciudad de los 15 minutos de la que se habla, pero tenemos que seguir trabajando en todos los nuevos desarrollos que sean ciudades multicéntricas, podamos ir a cualquier cosa que necesitemos, podamos ir caminando. Otra cosa es que yo me quiera ir a la Gran Vía musical, por favor, sigan yendo, pero que mis necesidades básicas las tenga caminando. Y luego, por supuesto, tiene que ser una ciudad accesible e inclusiva de verdad. Y me refiero a de verdad a que esto es un cambio cultural. Nosotros, y ya a veces yo bajo mucho al terreno de lo que es un ayuntamiento, nosotros tenemos inversiones millonarias en aceras, en ampliación de aceras, en itinerarios accesibles, en rampas, en sistemas para que las personas invidentes, podotáctil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego me llega una mudanza y me invade la acera y no me crea un itinerario accesible. Eso es cultural. Eso es sensibilidad del ciudadano. Si yo o aparco en mitad de un paso de peatones invadiendo el rebaje de la calzada. En la movilidad del futuro requiere que las administraciones hagamos un esfuerzo y que los ciudadanos estemos comprometidos con esa sostenibilidad, con esa accesibilidad y realmente todos nos lo creamos y vayamos a una. Y esa ley pues nos va a ayudar, porque todas estas cosas de las creamos las eleva, les da un rango que a todos los que creemos en esto nos va a ser de mucha ayuda. Nos ayudará a generar cierta conciencia social también ante todos esos problemas. Yo te escucho y pienso muchas veces el ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Cuando una persona tiene de verdad una necesidad de esa rampa para llegar a su paso de peatones, eres mucho más consciente. Totalmente de acuerdo. David, estoy segura que muchas palabras que le has escuchado a la María José estarás de acuerdo con ellas, sentiros menos solo como pioneros, ¿no? pero también esa eficiencia. Cuéntanos tú un poquito más qué es lo que esperas de esa ley de movilidad y de la movilidad en general a futuro. Bien, nosotros, hombre, como gestor de activos inmobiliarios, empresa privada, y esperamos que la ley nos facilite pues esa movilidad más sostenible, inclusiva. No me gusta decirlos todos porque siempre me dejo alguno, pero tiene que ser así, ¿no? Eficiente. Dentro de la ley, uno de los puntos muy importantes que va a tratar es, para las empresas de más de 500 trabajadores o 250 por turnos, pues la obligación de desarrollar un plan de transporte al trabajo, ¿no? Nosotros esto ya nos lo tomamos bastante en serio con la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad y comenzamos a hacerlo de los edificios en los que somos propietarios y tenemos a diferentes empresas, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es un diagnóstico de tu edificio, dónde está situado, qué movilidad tiene, qué facilidades, qué problemas, cómo viene la gente al trabajo. Tenemos que hacer encuestas dentro de las propias empresas que son inquilinas nuestras y que no es fácil porque al final estás contactando con el propio trabajador de una empresa, pues todo en colaboración entre interempresas, ¿no? Y con esto pues, nos dio un diagnóstico y nos dio una serie de medidas a implementar, ¿no? Dentro de los edificios y en la zona. ¿Y qué hemos hecho? Pues intentar facilitárselo todo lo que en la medida posible como propiedad de los edificios, ¿no? Hemos hablado con el ayuntamiento, hemos pedido que nos pongan plazas para car sharing en las inmediaciones de los edificios y así ha sido. O sea, otra colaboración que hemos hecho viendo la necesidad. Hemos creado plazas para vehículos eléctricos.
bicicletas eléctricas, taquillas para patinetes con recarga, vestuarios para que la gente pueda hacer movilidad blanda y luego, pues si se tiene que duchar o si tiene que correr o lo que sea. ¿Qué esperamos de esta ley? Que todo esto también nos ayude, nos facilite una ayuda, ¿no? Pues, oye, más implementación de vehículos de recarga eléctrica, pues vamos a colaborar, como ha habido ayudas, por ejemplo, para el móvil, ¿no? O esta colaboración público-privada, pues a lo mejor se puede agilizar o potenciar, o haber un protocolo que te diga, oye, con esto tú puedes empezar a trabajar. Además de este caso que contábamos, que quizás es el más grande por la inversión que supuso, hemos hecho cambios de sentidos en muchos sitios que teníamos edificios y nos damos cuenta que había un problema en lo que tenías que irte 2 rotondas más adelante y creabas un problema de tráfico en 2 manzanas. Y solo había que hacer un cambio de sentido previo a un semáforo para facilitar la movilidad. Pero entonces, bueno, pues esos proyectos los hemos presentado al ayuntamiento y se han ejecutado. ¿Qué más? Que me va a dejar muchas cosas, pero sobre todo que la gente tenga una vida, o sea, una movilidad más limpia, rápida y sostenible. Y razonable, ¿no? O sea, totalmente. Muchísimas gracias, David. Isabel, en vuestro caso, ¿qué esperáis de esta ley de movilidad? ¿Qué esperáis en general, ¿no? de la movilidad en el futuro, ahora que sois MOVE? Bueno, yo coincido un poco, ¿no?, con María José, que decía que al final no esperamos un gran cambio cuando esta ley finalmente se apruebe. No creo que sea determinante. Pero yo sí que confío en que genere un efecto tractor de 2 aspectos que para nosotros son fundamentales. Por un lado, una estabilidad regulatoria. O sea, para mí hay un tema crítico, y yo creo que es a nivel general y a nivel global, desgraciadamente, y es que al final, para mí, a lo mejor es porque yo lo considero crítico, ¿no?, pero el camino hacia la movilidad sostenible, para mí no debería entrar en discusiones políticas y no debería depender del color político que esté gobernando en cada momento, sino que debería estar muy por encima de eso, ¿no? Y entonces muchas veces los que llevamos tiempo en esta pelea, pues hemos vivido cambios, ¿no?, en función de qué política esté liderando en ese momento. Y yo confío en que leyes como esta pues nos ayuden a crear ese marco que no tenga discusión y nos permita alinearnos a todos hacia el camino que tenemos claro que tenemos que seguir, ¿no? Pues porque tenemos unas ambiciones y sobre todo tenemos un objetivo de mejorar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos que no puede ir por otro lado, que no es el de fomentar una movilidad sostenible, ¿no? Y con eso pues espero que cuando esa ley se vaya aterrizando a esas políticas más regionales y más locales, que son las que finalmente activan, ¿no?, los sectores, pues que eso se pueda traducir en normativas que nos faciliten las colaboraciones público-privadas, que faciliten y que incentiven las inversiones privadas, pues porque desgraciadamente estamos viendo que con estos vaivenes pues hay incluso inversiones privadas que están saliendo, ¿no?, de nuestro país y la verdad que es una pena, y que sobre todo se incentive también al ciudadano a adoptar estas nuevas formas de movilidad, ¿no?, y que ayude a que puedan dar ese paso, porque muchas veces no es tan sencillo, ¿no?, y muchas veces sale muy caro el optar por una movilidad sostenible, tanto al ciudadano de pie como a las empresas, sobre todo, ¿no? Yo creo que la transformación de la movilidad en las empresas, sobre todo en empresas de transporte, que son nuestros principales clientes, pues a día de hoy tiene un coste muy elevado que no permite que se pueda adoptar de manera rápida. Entonces, eso por un lado, que nos dé un ámbito regulatorio estable que nos permita seguir avanzando. Y por otro lado, yo creo y coincido también en que tiene que traer una mayor conciencia social, ¿no? Y hay un cambio cultural que sí que se ha producido durante los últimos años, y yo creo que además las nuevas generaciones afortunadamente están mucho más concienciadas ya de forma natural, ¿no?, con estos objetivos que tenemos de descarbonización,
pero creo que al gran usuario de la movilidad de hoy todavía le cuesta un poco, ¿no? Ser consciente pues de la huella que vamos dejando en cada desplazamiento, ¿no? que tenemos en nuestro día a día, y todavía prima más pues nuestra comodidad o nuestra inmediatez frente a realizar un sacrificio, entre comillas, para mejorar nuestro modo de transporte. Y entonces el que esta ley de movilidad finalmente se apruebe, creo que también va a generar muchas conversaciones en muchos foros que te van dando mensajes, que te van generando una conciencia social que nos va a ayudar a todos a que al final decidamos que a una distancia de 10 minutos que puedo ir caminando, aunque esté lloviendo, puedo coger un paraguas y puedo ir caminando, que la lluvia no es lava. Entonces, creo que para eso también va a ser muy positivo. Y después, por supuesto, o sea, hay un tercer aspecto, pero que es menos crítico, pero que no deja de ser importante, y es que entiendo que ayudará a que aguas abajo pues haya iniciativas como la de Sueña Madrid, que cojan mucho más aire, ¿no? Y mucho más brío y que puedan brillar más. Totalmente, al final, como otros grandes asuntos, ¿no? Es importante un consenso entre todos. Efectivamente. Fundamental. Lorenzo, te voy a cambiar a ti el paso. Voy a preguntarte qué tendencias estáis viendo en otros países que sean lo suficientemente interesantes como para recomendar que se traigan aquí, que se hagan a nivel nacional. Vale, efectivamente hay muchas nuevas tendencias en la movilidad sostenible. La ley en sí, como consultor y haciendo una comparación general, situaría a España como líder internacional en tema de participación ciudadana, inclusividad, sostenibilidad, pero deja algunos huecos que cuando miramos a otros países se puede identificar. Doy dos ejemplos que están muy relacionados a los temas de que hemos hablado hoy. El primer tema, transporte pesado de mercancías. Hay algo en la ley, pero España podría hacer mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque tiene una red de infraestructura vial muy avanzada, situada entre puertos mediterráneos, países vecinos, y sobre todo tiene una red eléctrica casi descarbonizada hacia los próximos 20 años. Entonces, ¿qué se podría hacer más? Si miramos al número de camiones eléctricos registrados en España el año pasado, 350. En Suecia, un país mucho más pequeño, más de 1000. ¿Se podría hacer mucho más en este sentido? Sí. ¿Qué no está en la ley, que está en otros países como Suecia? Mucho más. Por ejemplo, proyectos público-privado pilotos de corredores eléctricos, logísticos, alta densidad de puntos de recarga, incentivos para la compra de vehículos con eléctricos y combustibles alternativos también. El 30% de la población de Suecia vive en zonas de bajas emisiones en las 8 ciudades principales. Muchas ideas que se podrían recoger y llevar a las ciudades españolas para impulsar ese tipo de transporte más limpio. Otro ejemplo y otra tendencia internacional, más allá de los camiones, en el sector de la construcción, con todas las obras que vamos a tener para mejorar nuestras ciudades, a veces nos olvidamos de las emisiones de los vehículos y de las maquinarias de construcción, que afectan mucho la calidad del aire en las zonas urbanas. Las buenas prácticas que tenemos ahí y que hemos también mencionado en el estudio de que hablaba antes, por ejemplo, en Londres se está implementando una zona de bajas emisiones a partir del 1 de enero de este año para los vehículos maquinarias de construcción. Estándares de contaminantes siguen siendo diésel, pero menos contaminantes. En Oslo, aún más. A partir del 1 de enero de 2025, si te contrata el Ayuntamiento de Oslo, tus maquinarias tienen que ser cero emisiones. Este proceso de compra pública verde está en muchos países y se podría adoptar en España. Y sé que el Ayuntamiento de Madrid está involucrado en un proceso de en conversaciones con la ciudad de Oslo para ver lo que se puede traer aquí. Y entonces sí, hay muchos huecos que quedan para llenar, pero también hay muchos ejemplos internacionales en los que nos podríamos apoyar para sacar ideas valientes y traerlas a nuestro país y a nuestras ciudades. Qué interesante. Gracias, Lorenzo. Pues ya nos vamos, nos quedan 10 minutos para terminar. Como os contaba, esta tercera ronda
es un reto también, porque os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros, ¿no? Los trámites siguen avanzando, la norma sigue avanzando, pero eso no detiene, como hemos podido escuchar, ni el compromiso de la Administración a todos los niveles, ni el compromiso empresarial. Os tengo que pedir un mensaje a modo de conclusión sobre ese futuro de la movilidad que os gustaría transmitir, que os gustaría que cuando se apaguen los focos nos llevemos a casa. María José. Pues yo lo único que quiero transmitir es que hay que ser valiente y ambicioso. El ejemplo de Madrid es claro, se puede apostar por la sostenibilidad, cumplir con la Directiva de Calidad del Aire, viniendo de ser una de las ciudades más contaminadas de Europa y ahora somos de la capital menos contaminada, y hacerlo sin que suponga un perjuicio económico. Muchas veces parece que la sostenibilidad paga un precio y el ejemplo de Madrid es que no es verdad. La sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica son posibles. Muchísimas gracias, David. Yo me quiero quedar con que es un reto y una oportunidad. Es un reto complicado en el que tenemos que trabajar, pues, empresa privada, empresa pública, empresa privada, o sea, todas las formas posibles y como digo yo, comunicando siempre, ¿no? Lo que hace es hay que comunicarlo para que la gente tenga esa conciencia, ¿no?, que hablabas, y que vaya quedando ese pozo, ¿no? Y bueno, la oportunidad está en hacer esos desarrollos, en presentar esos concursos, en hablar con el ayuntamiento y hacer propuestas. Y oye, a veces se pueden hacer y otras veces no, pero desde luego si no haces esa apuesta es imposible que lo hagamos. Gracias, gracias, David. Isabel. Bueno, a mí me gustaría quedarme con un mensaje muy optimista, ¿no? Es cierto que queda mucho trabajo por hacer, que sobre todo en temas de transporte pesado en España necesitamos poner el foco en los próximos años, pero creo que es una oportunidad buenísima y lo vamos a conseguir. Y entonces yo me voy a apropiar, porque me gusta mucho, un poco de lo que tratamos de transmitir en Moeve, ¿no? Y le voy a añadir una parte, y es que para mí la conclusión sería que este futuro tiene futuro y además es imparable. Qué bueno. Gracias. Lorenzo. Pues yo voy a empezar diciendo que aunque se apruebe la ley de movilidad, está claro por lo que hemos dicho hoy que no será suficiente para que tengamos una movilidad limpia, sostenible y saludable, pero puede ser un primer paso. Y que si nos apoyamos en las buenas prácticas locales, internacionales, yo creo que podemos hacer muchos avances. Nosotros, trabajando alrededor de Europa, nos metemos al servicio de la administración y la empresa para hacer un puente de estas buenas prácticas y para que se acelere la transición de manera justa y sostenible. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues vamos terminando ya esta mesa redonda. Yo creo que aquí hemos oído hablar de soñar un futuro mejor, un futuro más equitativo, más sostenible, de menor impacto ambiental, de colaboraciones entre la empresa pública, privada, administración, un futuro que tiene futuro. Me ha encantado compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas. Nos vemos muy pronto.